la palabra indicada para el significado de arrepentimiento. Así que bienvenidos a la colección de metanoia. Tal vez no conocen la palabra, el significado de la palabra, pero ahorita lo vamos a ver y yo sé que para muchos va a tener mucho sentido lo que significa esto. Así que vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Les parece? Vamos a hacer nuestra declaración y vamos a contar bueno, no, vamos a hacerlo ya todos juntos, sale. 1, 2, 3. Soy un líder, conozco mi propósito, soy una persona de influencia. Hoy escojo ser de bendición con la ayuda de Dios. Todo lo puedo hacer en Cristo. En vez de ser reactivo, seré proactivo. Conozco la respuesta, Jesús es la solución. Jesús es la solución. Está chida esa frase, ¿verdad? Jesús es la solución. Pero bueno, vamos a empezar esto. Uy, me da ñañaras, no sé, me da nervios. Pero vamos a empezar. En estas semanas, ¿cuántos sabemos que estamos en el ayuno y en la intercesión a las 5 de la mañana? ¡Uh! Entonces estamos, no manches, ya no puedo más con las cremas, las odio, ya no vuelvo a comer cremas en mi vida, de verdad. Pero bueno, todo es por Jesús, ¿verdad? Amén. Y en esas semanas de ayuno, Dios nos ha puesto, me acuerdo que yo estaba, antes de que terminara el año, estaba creo que el 31 o el 1 de enero, realmente no recuerdo el día, pero estábamos en mi casa y al parecer nuestra mesa en mi casa, como una mesa donde Dios aprieta un botón y se abren nuevas cosas. Yo lo siento así espiritualmente. Cada vez que yo me siento con mis papás, se salen nuevas cosas, hablamos de muchas cosas, de muchos planes. Planes que ya quiero decir, pero no puedo decirlo, se vienen cositas. Y yo me acuerdo que ese día yo estaba con mi papá estaba comiendo y mi mamá estaba, creo que estaba en el cuarto o estaba haciendo algo en la cocina, no me acuerdo. Mi papá estaba comiendo en una mesa y yo estaba en la sala. Entonces yo estaba viendo mi teléfono y volteo, veo a mi papá solo y digo, esta es mi oportunidad de agarrarlo. Ya lo agarré aquí. Y le digo, papi, ¿será que vamos a hablar de lo que se viene en el 2025 para JDR? Y me dijo, claro, aquí me tienes, vamos a darle. Y aquí estábamos sentados y estábamos platicando, no, pues, ¿qué te parece esto? Y vamos a hacer esto, que por cierto, ahorita me acabo de acordar que tengo que dar un anuncio muy importante que se viene para enero y para febrero. No sé si se acuerdan que hace muchos años, en los viernes, los discipulados de jóvenes se juntaron para bailar canciones de JDR. ¿Se acuerdan? Bueno, pues lo vamos a volver a hacer este mes y el próximo mes. Así que váyanse preparando con sus grupos y sus discipulados porque esto se va a poner perro. Y el próximo viernes vamos a anunciar el primer grupo que va a tener que ensayar para presentarse. Así que pendientes. Pero bueno, estamos hablando de eso y estamos hablando de muchas estrategias. Y yo le dije, pues queremos empezar esta colección para enero. Y me dijo, ¿esta colección para enero? Y yo dije, sí, esta colección para enero. Y me dijo, no, esta colección no. Tienen que hablar de arrepentimiento. Y yo, papá, sí, pero no, mejor no empezamos con esta colección. No. Si estamos en ayuno y oración, es un momento para acercarse más a Dios. Que su relación con Dios, que su arrepentimiento esté más fuerte que nunca. Y por eso mi papá nos dio esta idea que Dios le puso en su corazón para poder hablar. Y esta colección es tan importante porque nos habla de un estilo de vida. ¿Y por qué metanoia? No sé si está aquí en la pantalla, ¿por qué metanoia? Dice, porque la palabra metanoia es una palabra en griego que se utiliza para decir que hubo un cambio de mente, una transformación en ti, una nueva perspectiva a la vida. Antes, en el cristianismo primitivo, se consideraba que encontrar a Cristo era un sinónimo de metanoia.
¿Cuántos estamos viviendo una metanoia en nuestras vidas? Chicos, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cuando tú decides tener una metanoia en tu vida, es que estás decidiendo tomar un cambio de mentalidad en tu vida, no solamente en tu mente, sino que todo lo que te rodea. Eso es una metanoia para ti, para mí. Y el año pasado hemos estado aprendiendo igual sobre el servicio y el sacrificio, que fueron unas colecciones que nos ayudaron demasiado, que nos aportaron en nuestra vida espiritual, que nos ayudaron a seguir. Pero nada de eso funciona. Todo lo que hemos aprendido, nada de eso funciona si no entendemos y si no vivimos un arrepentimiento. Tú puedes aprender muchas cosas del sacrificio. Sí, el sacrificio, wow, sacrifiqué muchas cosas, pero no puedes entender por qué lo sacrificaste si no estás arrepentido. Wow, yo sirvo 1000 horas. Aquí me la paso las madrugadas sirviendo. Nunca vas a entender el verdadero servicio si no estás arrepentido verdaderamente. Nunca vas a servir de la manera correcta. Nunca vas a sacrificar de la manera correcta si tú no estás arrepentido. Esa es la verdadera respuesta. Como dice en Lucas 15:7, NBI, dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En el cielo, cuando alguien decide verdaderamente arrepentirse, hay más fiesta en los cielos que cuando tú sirves 1000 horas. Y no quiero decir que servir está mal o que no vale la pena. Claro que vale la pena. Si estuviese en la colección de servicio entenderías todo lo que estoy diciendo. Pero no vale nada si tú no estás arrepentido. Porque no tienes una intención correcta. Tu servicio no está direccionado correctamente. Tal vez lo estás haciendo por presión social. Tal vez lo estás haciendo porque todos tus hermanos discípulos, todos tus amigos están sirviendo. Ay, por el relajo, yo también sirvo. No, sirve porque estás arrepentido, no por lo que los demás hagan. Porque el arrepentimiento es un traductor de parte del cielo para que nosotros podamos entender los planes divinos. Tu arrepentimiento es tu traductor. Algunas veces han usado Google Traductor, el traductor de Google, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Pues no sé qué has hecho con tus tareas, no sé. Pero alguna vez en nuestra vida usamos el traductor de Google, ¿no? Y ponemos las cosas que no entendemos. Ponemos en ese espacio que dice, introduce el texto aquí. Y lo ponemos, es que no entiendo qué está diciendo, qué dice, Guashabasheo, quién sabe, yo lo pongo en el traductor. Y lo ponemos y te pone la traducción al español. El arrepentimiento es eso para ti, para mí. Dios te dice, pon lo que no entiendes en el arrepentimiento y te daré una respuesta divina de lo que siempre has querido saber. El arrepentimiento es el camino que Dios nos pone para seguir nuestro propósito. Es tan importante, lo vemos, les decía a los chicos al principio, lo vemos como si el arrepentimiento solamente fuera al principio. De que, ay, ya me arrepentí, ya recibí a Jesús en mi corazón. Bye, sí, el mundo color de rosa, caminamos con unicornios. No, el arrepentimiento es todos los días, porque es un estilo de vida. Es algo que tú decides estar, es algo que tú decides tener. Y dice, si tú no estás verdaderamente arrepentido, no estás hablando el idioma del cielo. Si tú no estás completamente seguro que estás arrepentido, nunca vas a entender lo que Dios te quiere decir. ¿Sabes qué? Cuando no estamos verdaderamente arrepentidos, es como si estuviéramos físicamente en este ámbito, pero espiritualmente tenemos una caja de cristal y estamos en medio de esa caja de cristal y no podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y Dios está fuera de la caja así que,
oye, esto y tengo estos planes para ti y tu propósito y tu llamado. Pero tú estás así, sha, viendo la caja de cristal porque no estás arrepentido. El arrepentimiento te lleva a entender el idioma del cielo. No sé quién lo está agarrando el día de hoy. Dios nos habla a través del arrepentimiento. Y me encanta porque el viernes pasado, ¿cuántos estuvieron el viernes pasado? Dios estuvo ahí, ¿verdad? Estamos seguros que Dios se movió el viernes pasado y se seguirá moviendo este viernes igual. El viernes pasado hablamos de cuando estamos agradecidos, verdaderamente estamos arrepentidos. La gratitud es nuestra llave para vivir una vida de arrepentimiento. Si tú no estás agradecido, si tú no tienes gratitud dentro de ti, nunca vas a poder abrir ni las puertas ni las ventanas que Dios tiene para tu vida. Jamás, jamás lo esperes. Porque la gratitud a ti y a mí nos lleva a la humildad. Cuando nosotros somos humildes, el arrepentimiento es nuestro estilo de vida. Cuando tú no dejas que el ego gobierne en tu vida, realmente estás siendo humilde para decir, Señor, dame la llave para poder abrir lo que viene. Le estás diciendo, Señor, dame las llaves para poder abrir la bendición que tú tienes para mí. Y muchos jóvenes aquí se están preguntando, ¿pero por qué si estoy sirviendo, si estoy llegando a los servicios, si lloro cuando está la administración, si he sentido a Dios, ¿por qué no veo un resultado? Porque no estás arrepentido. Y porque no estás arrepentido, no estás agradecido con lo que Dios ha traído a tu vida. Y como no estás agradecido, no eres humilde para tener las llaves del cielo. Todo esto es el idioma del cielo. Todo esto lo puedes ver un poco, ay, pero no entiendo qué está diciendo. Esto es el idioma del cielo. Si no lo puedes entender es porque no lo vives. Si no comprendes esto es porque verdaderamente no es tu estilo de vida. Cuando nosotros tenemos o somos una persona arrepentida, un corazón arrepentido verdaderamente, es ese tipo de persona, ese tipo de corazón que no tiene temor a decir que ha pecado. Cuando tú verdaderamente eres una persona arrepentida, con un corazón arrepentido, el temor no gobierna a ti a decir, he pecado. Porque cuando hay arrepentimiento verdaderamente, Dios dice, es humilde y ha reconocido que me ha fallado y por eso el arrepentimiento viene a su vida. Es como cuando los niños son una persona humildes, con pureza, con inocencia y son tan visibles cuando hacen algo malo, cuando hacen algo bueno, ¿verdad? Cuando hacen algo malo se esconden y no, yo no fui, no fui. Pero cuando hacen algo bueno, mira, sí lo hice. Y la Biblia dice que tenemos que ser como los niños. Y cuando creo que ayer estaba viendo TikTok y me pareció un video de un niño con su hermana que se pintaban la cara de rojo, con su maquillaje. Y que la mamá llegó y les dijo, ¿qué están haciendo? Y el niño, fue Lucy, su hermana. No, pero ¿quién tuvo la idea? Lucy, mamá, fue Lucy, la hermana. Así son los niños. Cuando están arrepentidos, muestran que han fallado. Muestran arrepentimiento. Por eso la Biblia te dice, sé como los niños. Porque cuando muestras arrepentimiento, todo lo demás es restaurado. No sé a quién le estoy hablando el día de hoy. Dice, cuando una persona no puede hacer esto, a qué me refiero? Cuando es una verdadera persona arrepentida, porque el que decide soltar su pasado y caminar con Cristo es una verdadera persona arrepentida. Pero que una persona no pueda hacer esto, aún en
Cristo no es una persona arrepentida, es una persona sin identidad como hijo. Cuando a ti se te hace fácil volver a pecar, volver a hacer las cosas mal, aún sabiendo que están mal, sí, no estás arrepentido, claramente, pero no tienes identidad como hijo. Porque tu identidad te recuerda tu arrepentimiento. Tu identidad como hijo te recuerda, hey, despierta, te arrepentiste por lo que estás a punto de cometer. No lo vuelvas a hacer. Has pasado por un camino largo como para que 5 minutos de placer te arruinen una vida de propósito. Reacciona. Tu identidad va agarrada de la mano con tu arrepentimiento. Por eso cuando vemos personas en la iglesia que no tienen temor de pecar y de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, aún en la iglesia te habla de su identidad quebrada. No saben que son hijos porque no están arrepentidos. No sé a quién le estoy hablando el día de hoy. La identidad es dada cuando nos arrepentimos, cuando tenemos una constante relación y comunión con Dios. Ahí es cuando tu identidad se te es dada, porque aprendiste que no eres nadie sin Dios. Aprendiste que es mejor estar cerca de Dios que estar lejos de Él. En este mes de ayuno y de oración, es una oportunidad de Dios, es una oportunidad divina de Dios a nuestras vidas que está tocando a la puerta de nuestro corazón. Al decirnos, no seas una persona con un arrepentimiento artificial, sea una persona con un arrepentimiento real. Un arrepentimiento artificial es muy fácil imitarlo, pero un arrepentimiento real demuestra cuánto amas al Dios que dices. Un arrepentimiento real se puede notar a kilómetros de distancia. Un arrepentimiento real te cambia como persona. Cuando no hay un cambio en ti, estás teniendo un arrepentimiento artificial. No es real. Dile al que está a tu lado, ¿arrepentimiento real o artificial? Y contéstalo, ¿real o artificial? Tal vez me puedas decir, vale, es que, ¿sabes qué? Es muy difícil seguir una vida de arrepentimiento. Muy difícil seguir una vida constante de oración con Dios. Es muy difícil tener una relación con Dios. Sé que no, creo que y sé que no lo estoy haciendo bien, me cuesta. Hay 3 maneras, dile que está a tu lado, 3 maneras. Nada más te voy a decir 3, pero hay muchas maneras. Pero estas 3 maneras es para hacer que tu relación con Dios siempre se mantenga fuerte. Y no es que te las digo por decir, sino porque te las digo porque las he vivido. Las he vivido constantemente y son 3 maneras que me han ayudado a mantenerme firme y con certeza de que Dios es mi Señor. Y la primera manera es ser obediente. La primera manera la primera manera y la más difícil, ¿verdad? Esa es la que nos cuesta a todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? No, dicen, wow, el santo. ¿Sí o no? Sí nos cuesta obedecer a veces. A veces nuestro orgullo dice, ¿y si mejor no lo hacemos? Hay millones de personas en el mundo, tal vez Dios no se da cuenta que no obedecemos. Déjame decirte que Dios tiene más puesto el ojo que cualquiera más. Pero a ver, la primera, ser obediente. Repite después de mí, ser obediente. Es difícil decirle que sí a Dios a todo. ¿Sí o no? Es difícil decirle a Dios, sí, lo que tú digas,
Yo voy contigo, yo te sigo. Soy tu siervo fiel. Soy la ardilla. Es difícil, ¿sí o no? Pero no es difícil cuando estás apasionado y aprendes a obedecerlo en todo. Puedes obedecer y no estar arrepentido. Puedes decirme, vale, pero si yo obedezco, a mí no me cuesta obedecer, yo sí he obedecido, pero tu obediencia no me da arrepentimiento. Que tú obedezcas no significa que estás arrepentido. Ahorita vamos a profundizar en eso, porque obedecer no es sinónimo de arrepentimiento, pero no existe alguien arrepentido que no obedezca. No sé a quién le estoy hablando el día de hoy. Parece que les está llegando el tema, les está doliendo, ¿verdad? Estoy poniendo sal a la herida, pero no me importa. No, la obediencia no es sinónimo de arrepentimiento, pero no existe. No existe una persona arrepentida que no obedezca a Dios. No existe. Es difícil, sí, pero si tú estás arrepentido, no te importa el proceso, te importa la respuesta que Dios tiene cuando obedeces. Porque cuando tú aprendes a obedecer, ya te sabes el camino. Ya sabes que van a haber procesos, ya sabes que van a haber pruebas, que vas a sangrar, que te va a doler, pero la respuesta es aún mejor que el proceso. Amén. Es como, por ejemplo, yo vivo con Rafita. ¿Cuántos conocen a Rafita, el hijo de Gigi Cosme? Él es él es el que es mi bebé, que ya creció, y ya no es bebé. Yo lo vi nacer literalmente y es un niño increíble. Si algunas personas aquí tienen la oportunidad de conocerlo, es un niño que tú te sorprendes la inteligencia que tiene. Y lo amo, pero como todo niño se porta mal, ¿verdad? Tiene sus cosillas ahí, ¿verdad? Y una vez se portó mal, hizo así algo en la casa que yo me tuve que ir de la sala porque me estaba riendo de lo que hizo y cómo Gigi lo estaba regañando. Y yo me acuerdo que estábamos en la sala y que Gigi le dijo, estás castigado y si lo vuelves a hacer, te voy a pegar. Tienes que obedecer, tienes que hacerme caso. Y Rafita así que, sí, mamá, enojado. No porque estés obedeciendo significa que estás arrepentido. Tal vez estás obedeciendo porque no quieres que te regañen. Estás obedeciendo por presión social a qué dirán. Estás obedeciendo porque todos los que están a tu alrededor están haciendo lo que Dios quiere que hagan, pero tú no entiendes el arrepentimiento porque no hablas ese idioma y obedeces. Es muy fácil obedecer sin arrepentimiento, pero cuando estás arrepentido sabes obedecer correctamente. No sé quién la cachó, no sé quién la cachó. No hay arrepentimiento sin obediencia. No lo hay. Dile que está a tu lado, no lo hay. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, creo que es uno de mis personajes favoritos. Este personaje es Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? Yo cuando leo el libro de Daniel, me encanta, aprendo más, anoto más cosas, porque cada vez tiene algo nuevo que contar. O sea, lo he leído 1000 veces, pero siempre le entiendo otras cosas. No sé si le han pasado cuando leen libros de la Biblia que lo han leído ya, pero cuando lo vuelven a leer, Dios les habla más cosas. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, a mí me pasa mucho con el libro de Daniel. Y este personaje, Daniel, es un claro ejemplo de una vida consagrada y obediencia. Sabemos que el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y en ese cambio dice la Biblia que eligieron jóvenes sabios de la familia real
y de la nobleza. Pero ¿por qué no lo leemos? En Daniel 1:3 al 4 dice: además el rey ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos. Quiere decir que Daniel era apuesto. Quiere decir que los que estaban ahí eran apuestos. Dice, y sin ningún defecto físico, que estuvieran aptitudes para aprender de todo, no, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Y leyendo todo esto, quiere decir que Daniel era una persona aplicada. Quiere decir que Daniel era una persona que daba lo que el puesto del rey quería que diera. Quiere decir, no sé ustedes, pero yo tal vez me lo puedo imaginar como una persona perfeccionista, como una persona que le gusta tener todo en control, como que esto no puede ser así porque no está bien, tenemos que cambiar esto. Yo me lo imagino así, a Daniel. Y ese tipo de persona que no le gusta fallar, que le gusta obedecer y que le gusta tener todo en orden, es ese tipo de persona que tiene una gracia con las personas sin querer tenerla. Y vamos a leer Daniel 1 del 8 al 9 y dice, pero Daniel decidió no contaminarse, repitan después de mí, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Cuando tú estás arrepentido, Dios te da una gracia. Una gracia que no te hace ver grosero, que no te hace ver mala onda, maleducado, sino que te hace ver que cumples la orden de Dios. Eso es cuando tú estás verdaderamente arrepentido. Porque Daniel sabía que aunque no tenían veneno, se estaba contaminando con esa comida. Era contaminarse con la comida de los que les habían conquistado y matado a muchas personas en Jerusalén. Y él decidió, por su arrepentimiento y obediencia a Dios, a no comerlo. Y cuando tú decides cumplir el propósito y el plan de Dios, Dios te da una gracia. Tú te imaginas que Daniel, aún sabiendo que se podía contaminar, que si se enteraban, que si no lo hacía, que si no comía como los demás, lo iban a matar? Claro que lo sabía, pero a él no le importa eso. A él lo único que le importó fue que Dios estuviera satisfecho con él. Y eso es lo que hace una persona arrepentida con obediencia. Hacer que todo tiempo, en todo momento, Dios esté satisfecho contigo. Cuando tú pones a Dios primero, Dios te abre lo demás. Daniel sabía que se podía contaminar con el vino y la comida que le daban. Porque Daniel no actuó porque alguien le dijera que lo haga. Lo hacía por una convicción propia. Porque una persona arrepentida no actúa sin pensar, actúa como un hijo de Dios lo haría. Cuando tú realmente estás arrepentido, no actúas por de ti, no. Actúas como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios verdadero. Daniel no le importó si le podían cortar la cabeza, si lo podían matar, si lo podían llevar al calabozo, que lo terminaron haciendo, porque él nunca descartó su fe y sus creencias. No le importó nada de eso, porque una persona arrepentida es una persona obediente.
no te puedes llamar arrepentido si no eres obediente. Tal vez aquí puedes darnos una cara diferente en frente de todos, pero cuando llegas a tu casa, ¿cómo actúas? Cuando estás con tus papás, ¿cómo actúas? ¿Como un hijo de Dios? ¿Arrepentido? ¿Obediente? Puedes obedecer aquí a tus líderes en la iglesia, puedes demostrar que estás arrepentido, pero cuando llegas a tu casa y no obedeces a tu mamá de sacar la basura, eso no es un arrepentimiento real, eso es un arrepentimiento artificial. Una persona arrepentida es una persona obediente. La obediencia de Daniel entregó una gracia que lo cubrió de hasta la muerte. Una gracia que hizo que el rey lo tuviera al lado. El rey que conquistó Jerusalén, al chavo que no comía lo que el rey les daba, pero aún así lo tuvo a su lado, porque la gracia que Dios te da no se compara a otra más. Cuando aprendes a obedecer arrepentido, Dios no tiene problema con mostrarte el mejor camino. El problema de muchos, me incluyo, es que quieren servir y ser salvos, pero no obedecer. Quieren vivir en salvación, en una atmósfera de Dios, pero no obedecer. Les gusta ser rebeldes. Les gusta la mala vida. Porque donde no hay obediencia y arrepentimiento, ahí no habita Dios. No habita ahí Dios. Y déjame aclararte que no se pueden hacer las dos cosas. Tienes que decidir ser obediente a lo que Dios te dice y te hace hacer. ¿Qué hubiera pasado si en algún momento Daniel no hubiera mantenido su relación fuerte y no hubiera obedecido a Dios en todo? ¿Qué hubiera pasado? A ver, contéstenme, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo? ¿No hubiera tenido la gracia por acá? ¿Hubiera muerto? ¿Se hubiera acabado su propósito? A ver, por acá, ¿qué más? ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera obedecido a Dios? Se hubiera contaminado totalmente. El rey no hubiera caído, creído. No entendí. Pero bueno, muchas cosas hubieran pasado si Daniel no hubiera obedecido a Dios verdaderamente. El pueblo de Israel no hubiera podido ser libre de Babilonia. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no hubieran podido cumplir su propósito. Porque el propósito lo encuentras con obediencia. Tu propósito lo vas a encontrar cuando seas verdaderamente obediente a Dios. Porque tú no tienes una pista, no tienes un mapa que te dice, aquí está la X, aquí está tu propósito. No, lo que tienes es obediencia y arrepentimiento y que con eso lo encuentras. ¿Sabes cuál es el mapa espiritual y celestial que Dios te da? La obediencia. La obediencia es lo que te prende y te dice, creo que esto es una pista de mi propósito. Voy en buen camino. El arrepentimiento, creo que aquí es. Creo que eso es lo que Dios quiere que haga. Pero cuando no lo entiendes, te quedas estancado. Porque ni siquiera sabes que tienes un propósito que cumplir. No sé a quién le estoy hablando el día de hoy. La segunda manera es mantenerte con hambre. Mantenerte con hambre. Creo que la obediencia es difícil, pero esta
Lo pueden ver fácil algunos, pero es más difícil de lo que crees. ¿Cómo me mantengo con hambre? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo me mantengo con hambre? Escuchando palabra y leyendo la Biblia. Esa es la respuesta que te puedo dar para esta pregunta. ¿Cómo me mantengo con hambre? Fácil. Escuchando palabra y leyendo la Biblia. No te puedes llamar una persona arrepentida si ni siquiera puedes darle 5 minutos de tu tiempo para leer y estudiar la Biblia. O 5 minutos para orar, aunque sea. Si te cuesta hacer eso, no, papito, creo que arrepentimiento, no. El verdadero, no. Ese no. El artificial, tal vez. Pero es real. Porque el estar arrepentido te lleva a tener hambre por más. El estar arrepentido te hace no quedarte con lo que Dios te dio ayer, sino buscar lo que te dará hoy. No sé a quién le cachó esta palabra. No te quedes con lo suficiente que te dio Dios ayer. Llénate con lo que te va a dar hoy. Amigos, amigas, chicos y chicas, este es nuestro tiempo de llenarnos. Ha llegado el momento en el que Dios se tiene que decir, reacciona. Llénate de más. Pide por más. Si tú no pides, si tú no me pides, ¿cómo esperas que te conteste? Llénate de más, con hambre por más, y dile, Señor, yo sé que tú sabes lo que yo necesito. Por eso te pido que me lo des. Dámelo. Tengo hambre por más. Una persona arrepentida realmente no se queda con lo que aprendió el viernes pasado, porque ni siquiera te alcanzó para este viernes. Lamentablemente hay muchos jóvenes aquí que creen que con lo que escucharon el viernes pasado es suficiente. No es suficiente. Tienes que llenarte por más. No te alcanza una semana. No te alcanza. Tienes que llenarte por más. No te quedes con la palabra del viernes pasado. Sáciate para entender lo que viene este viernes. Tal vez estás en esta prédica y dices, ¿de qué están hablando? No les entiendo nada. Dile que está a tu lado. Necesitas saciarte más. Necesitas saciarte más. Cuando tú no puedes retener la palabra es porque no tienes hambre por aprender más. Cuando tú no puedes decir, ala, esta palabra y puedes decir tú lo que aprendiste y retenerla, es porque no tienes hambre por aprender más. Crees que es suficiente para toda una vida. Cambia tu manera de pensar, de actuar y de hablar, porque cambia. Todo eso cambia a tu alrededor y te hace ordenar tu mente. Tus decisiones se verán por cuántas cosas has retenido, ya sean buenas o malas. Las decisiones que tú tomes se verán vistas por todas las cosas que has retenido en tu vida y lo que has aprendido en todo este largo de tu vida. Porque el arrepentimiento es la brújula perfecta para encaminarte en lo eterno y nunca en lo temporal. Jamás. Oye, si Dios nos los pone difícil con el arrepentimiento,
Nunca creas que Dios te va a dejar en algo temporal. Eso es algo eterno. Si te cuesta, es obvio, porque Dios no te promete algo temporal, algo del mundo, te promete algo eterno, algo del cielo, algo que desciende de Él. Y por eso nos cuesta entenderlo, porque no sabemos hablar el idioma del cielo. Y esto es el idioma que Dios quiere hablar contigo y conmigo. Pero solo se puede hacer cuando estás dispuesto a ir por más. Es como el rey David nunca sintió lo suficiente de Dios, siempre sabía que había algo más. Y el secreto del rey David para mantenerse con hambre era siempre sorprenderse de las cosas que hacía Dios en su vida. El secreto para mantenerte con hambre es siempre sorprenderte de lo que Dios hace en tu vida. En sus salmos podemos ver que siempre hablaba de las maravillas de Dios y lo que Dios hacía en su vida. No sé si han leído salmos alguna vez en su vida, espero que sí lo hayan leído. Pero en salmos, a mí me encanta David porque David era una persona un poco intensa, ¿verdad? Podemos leer en los salmos que era intenso, o sea, él era, si no recibo tu amor, me voy a arrastrar como una oruga, así. La verdad, no lo juzgo porque yo quiero ser como él. Yo me haría lo mismo, no podría vivir sin el amor de Dios, pero ese era el secreto del rey David. Siempre mantenerse con hambre lo hacía, sorprenderse de lo que Dios hacía en su vida. Podemos ver en Salmos 4:3 que dice: sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Cuando tú tienes hambre, Dios te escucha. El hambre es como una lucecita que vemos cuando está la niebla, así no se ve nada, pero se ve una luz roja. ¿Sí lo han visto? Y que hace un sonidito. ¿Cómo hace el sonido? A ver, háganlo, ¿cómo hace el sonido? Pip, pip, pip. Y se enciende la luz. Y está la luz prendida y quien la apague, quién sabe. Ese es tu hambre. Dios lo escucha. Dios lo ve. Y tú puedes decir: cuando yo hablo a Dios, Él me escucha. Cuando mi hambre lo llama, Él me escucha. Porque Él me da más. Y eso no quiere decir que David era un santo. No. Si han leído la historia de David, entenderán que no es un santo, ¿no? ¿Verdad? No. Lo que quiero dar a entender verdaderamente es que David estaba arrepentido. Se dio cuenta de sus pecados, se dio cuenta que le había fallado a Dios, se dio cuenta de sus errores. Y eso fue lo que hizo que David se acercara de nuevo a Dios. Fue su constante hambre por más. Por eso Dios nos dice que nos mantengamos en hambre por más, porque eso es una vida de arrepentimiento. Esa es una verdadera vida de arrepentimiento. Mantente, dile que está a tu lado, mantente con hambre por más. ¿Estamos aprendiendo algo el día de hoy? Y vamos con la tercera manera y última. Y esta a mí me encanta. A mí me encanta porque es la que te enseña mucho. Y la tercera manera es la oración constante. Si estás anotando esto, yo te invito a que anotes esas tres maneras para que siempre te recuerden una relación con Dios. Hay un poder increíble cuando cerramos nuestros ojos y nos enfocamos solamente en Él. Eso es la oración. Saber que si estás arrepentido,
verdaderamente tu oración te conecta a la mente de Dios. Cuando tú estás en oración y verdaderamente estás arrepentido, tu oración, tu arrepentimiento te conecta a la mente de Dios. ¿Y sabes qué? Puedes ver cómo piensa Él. Puedes ver los planes perfectos que tiene Dios en tu vida. Puedes ver tu propósito porque lo puedes entender. Tus oraciones son escuchadas, son especiales para Dios. Por eso hay que saber cómo orar. Porque orar no es solamente de decir, ay, voy a orar. Como que me dio ganas de orar. Como que sentí que tengo que orar. Voy a orar. Hasta pones el metrónomo. Pones una alarma. Eso, el cronómetro. No es lo mismo. Eso, la alarma. Lo pones y pones 3 minutos. La vez ya mucho, ya 3 minutos, no manches. Y en toda la oración estás así, Padre, sí, te pido que respondan mis oraciones, que me acerques más a ti, que siempre estés conmigo y que nunca me sueltes. Amén. Lo vemos chistoso, pero es real. Lo vemos de risa, pero es real. Una oración de 3 minutos no puede sostener una vida constante de arrepentimiento. No te puedes sostener. No es lo suficiente para sostenerte en esta vida. Hay que saber cómo orar. Y el que está a tu lado, hay que saber cómo orar. Tus oraciones tendrán el peso espiritual de tu relación con Dios. Tus oraciones se pueden ver maduras con el peso espiritual de tu relación con Dios. Es como, no sé si les ha pasado, a mí, no sé, como que yo observo mucho, me gusta observar mucho, pero es cuando tú ves a una persona que está orando y que dice palabras que tú dices, ¿de dónde sacó esas palabras? O sea, ni yo sé qué significan, como que dicen así, sí, tú, no sé, una palabra así extraña que nunca ves porque no está en nuestro vocabulario normal, pero que lo dice en su oración. Y tú con eso, no porque sea una palabra que no mencionas, sino porque sabe lo que significa, sabe el significado y por qué lo está diciendo. Es porque tiene una relación con Dios y ya lo ha vivido antes. Ahí te puedes dar cuenta que su relación con Dios es madura y que tiene un peso espiritual. Porque tus oraciones demuestran cómo está tu relación con Dios. Tu oración constante habla sobre tu relación con Dios, pero también sobre tu identidad. Shari, ¿me puede ayudar en el piano? Hay un peso celestial cuando sabemos orar correctamente, cuando entendemos el poder de la oración. En Santiago 5:16 dice, me encanta ese versículo, porque lo puedes entender de muchas maneras, pero de esta manera Dios me habló mucho y dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tu oración, dile que está a tu lado, tu oración es poderosa. La manera en la que vivas en arrepentimiento tiene que ser vista a causa de una relación con Dios. Totalmente.
vive una vida con un arrepentimiento verdadero, no fingiendo tener una salvación. Esto es un estilo de vida. Hay que aprender a vivirlo correctamente. Y uno de los muchos personajes que hay en la Biblia, que me encanta cómo Dios lo usaba por sus oraciones, por estar arrepentido, es el profeta Elías. No sé si alguna vez han leído de él. A mí me encanta leer sobre el profeta Elías, porque el profeta Elías tuvo varias experiencias notables que totalmente destacaron en una relación con Dios, en sus oraciones. Y uno de los momentos más chidos, más importantes que ocurrió durante el desafío en el monte de Carmelo, donde oró para que Dios enviara fuego del cielo para demostrar que Él era el único Dios verdadero. Porque sabemos que estaba en medio de un pueblo que estaba adorando a Baal. Y Elías, conforme a su oración, le dijo a Dios: muestra que tú eres un Dios verdadero y único. Muéstrales que tú puedes hacer maravillas que nadie más puede hacer. Y le pidió que descendiera el fuego del cielo a la tierra. ¿Cuántos vieron la obra? Bueno, hubo un personaje que estaba del fuego de Elías. Era un árbol que se encendió con el fuego de Elías y era el fuego de Elías. Pero esa es la historia. Elías estaba tan cansado de ver a un pueblo que adoraba a Baal y no se daba cuenta que tenían un Dios verdadero. Y Elías, con su oración, le dijo: Señor, muéstrales a ellos que tú eres verdadero. Y ¡pum!, descendió el fuego. ¿Tú te imaginas el peso de la relación que tenía Elías con Dios? Para que no tardara 5 minutos, ni 2 segundos. Al momento que Elías terminó la frase, ¡pum!, el Señor descendió el fuego. Si tú quieres ver promesas cumplidas en tu vida, trabaja en tu relación con Dios. Trabaja en tus oraciones. Trabaja en cómo pedirle a Dios que te dirija. Porque Elías sabía cómo pedirle a Dios. Elías no tenía dudas que Dios podía responderle. Porque cuando tú dudas de Dios, Dios no puede responderte. Imagínate si Elías hubiera dudado de sí mismo, de su relación con Dios. Si tú dudas de ti mismo, dudas de que Dios te pueda usar, estás dudando de Dios. Si tú dudas que tus oraciones sean cumplidas, estás dudando de lo que Dios puede hacer por ti. Elías no dudó ni un segundo, porque oró con fe. Dios respondió enviando un fuego que consumió el sacrificio de Elías, mostrando el poder y la presencia de Dios. Este milagro no solo nos mostró el poder de la oración, sino que también la fidelidad de Dios al escuchar las oraciones de sus siervos. Dios es fiel cuando tú vives en arrepentimiento. Por eso muchas personas se van, porque no viven en arrepentimiento. Viven en lo que ven, no en lo que hacen con Dios. Dios no es fiel porque no ve arrepentimiento rodeándote. Si estamos hablando de fidelidad, nosotros deberíamos demostrarlo igual.
No te puedes llamar hijo de Dios si tú no le puedes mostrar fidelidad a Dios. Los jóvenes ahora, lamentablemente, no son diferentes al diablo. Porque el diablo cree en Dios. El diablo cree en la palabra, pero no está arrepentido. Así estamos muchos de nosotros. Conocemos la palabra, conocemos a Dios, creemos que hay un Dios, pero no estamos arrepentidos. Y no vivimos una vida de salvación. ¿Qué te hace diferente al mundo? ¿Qué te hace diferente al enemigo? Lo que nos diferencia entre el enemigo es que nosotros sí estamos arrepentidos. Dios escucha en el arrepentimiento. Dios escucha tu arrepentimiento. Las oraciones de Elías eran totalmente contestadas por vivir en constantemente arrepentimiento. La vida de Elías muestra cómo la oración combinada con fe y obediencia a Dios puede traer cambios poderosos y visibles en la realidad, ya sea en forma de milagros o en respuestas divinas. Eso es lo que pronuncia y lo que hace la obediencia, la fe, mantenerte con hambre y la oración. Respuestas divinas. Respuestas divinas. Y muchos queremos que Dios nos conteste y lo va a hacer, pero cuando entendamos la fórmula, cuando entendamos que sin el arrepentimiento no podemos vivir, porque el arrepentimiento te hace obedecer verdaderamente, te hace mantenerte encendido con más hambre y también te hace orar con más fuerzas, sabiendo que Dios está contigo. Yo estoy viendo en este ministerio un avivamiento. Estoy viendo un avivamiento en esta generación, en este ministerio. Pero ¿sabes por qué estamos viendo eso? ¿Por qué lo estamos logrando? ¿Por qué hay un avivamiento? Porque hemos aprendido a mantenernos con hambre. No sé quién lo creyó esta noche. Es difícil. Pero yo estaba ahí, estaba estudiando y volteo a ver, que veo que los chicos de alabanza están así, siempre lo están, pero están así. Yo decía, ¿qué está pasando? Dejo el iPad, me subo a la bocina y la imagen que vi, todo esto lleno. Cuando yo vi esa imagen, yo dije, estás encendiendo la mecha. Haz así conmigo. Enciende tu mecha. Dile, Señor, enciende mi mecha. Enciende mi mecha. Enciende mi propósito. Enciende mi llamado. Enciende tus planes divinos para mí. Enciende tus caminos en mi vida. Enciéndeme. Se lo dije a Rogelio, ¿verdad? Te lo dije a ti. Siento una atmósfera. Yo no sabía cuál era
la palabra. Es una atmósfera muy de avivamiento. Y Rogelio me dice, están prendidos. Y yo dije, wow. Cuando tú comprendes esto, cuando tú comprendes que sin servicio, sin sacrificio y sin arrepentimiento no puedes seguir en los caminos de Dios, Dios dice, está listo, vamos a prenderle la mecha. Y cuando Dios te prende la mecha, te agarra y hace que tú prendas otra. Y cuando tú logras prender esa otra mecha, agarra esa otra mecha y enciende otra. Y cuando esa mecha está encendida, agarra otra y enciende otra. Y cuando todos están encendidos, Dios dice, exploten, exploten, enciéndase, vivan en un fuego. Y el fuego es arrepentimiento. El fuego es arrepentimiento. Vivir en un constante arrepentimiento es vivir constantemente con Dios. ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no empezar hoy? Dios está dando una oportunidad divina. Dios está diciendo, hay una oportunidad que te estoy dando. Este principio de año no es casualidad que Dios haya puesto el arrepentimiento, porque Dios quiere que vuelvas a comenzar, que tengas una metanoia en tu vida, una transformación completa. Dios quiere una transformación correcta. Usa esta oportunidad para arrepentirte verdaderamente y ser lleno del Espíritu Santo. No te vayas por lo que el mundo te puede ofrecer. Mejor decide la metanoia que una vida con Jesús te ofrece. Sabes, el camino al infierno se siente como el cielo. Y a veces el camino al cielo se siente muy duro. Pero la respuesta está al otro lado. Camina con fe. Camina en arrepentimiento y te aseguro que llegarás al cielo. Esto no es de una noche. Esto no es de un día. Esto es de una vida entera.